Anteriormente, en el renacimiento de un doctor. Nuestro protagonista, que era un joven doctor promedio, termina muriendo por culpa de unos terroristas. Sin embargo, en lugar de ir al más allá, aparece dentro del mundo de su novela favorita, la novela del Rey Demonio Supremo. En este nuevo mundo, se llama Jin y está decidido a aprovechar sus conocimientos médicos y sus conocimientos sobre la novela para convertirse en el mejor doctor de todo el Murim. Siendo consciente de todos los eventos que iban a suceder, Jin aprovechó para hacerse amigo del protagonista de la novela y para convertirse en el discípulo del Dragón Blanco, quien es reconocido actualmente como uno de los mejores doctores del Murim. Además, también se las arregló para salvar a la hija del arquero fantasma y convertir a este poderoso hombre en su fiel seguidor. Porque ustedes lo pidieron, y porque soy tan humilde como para perdonarles que no cumplieron la meta de likes, hoy les traigo la segunda parte del renacimiento de un doctor. El renacimiento de un doctor, segunda parte, resumido en unos cuantos minutos. Han pasado varios meses desde que nuestro protagonista apareció en este mundo, y durante este tiempo ha demostrado tener unas habilidades y unos conocimientos increíbles, además de que no ha parado de entrenar ni un solo día, tanto así que el Dr. Dragón Blanco quiere convertirlo en uno de los jefes de la clínica y crear una nueva división donde podrá desarrollar sus conocimientos médicos. Sin embargo, él no puede tomar solo una decisión tan importante, así que el día de hoy van a discutirlo en el consejo de la clínica, y los 4 jefes votarán para permitirlo o no. El maestro de acupuntura, Ma Byung-sa, el maestro de fortaleza, Jokho Doggo, el maestro quiropráctico, Dan Ha-yo, y la maestra de medicina herbolaria, Pa Gok-man. Ellos 4 son los jefes que dirigen la clínica por debajo del Dragón Blanco, y hoy están reunidos como de costumbre para tomar las decisiones más importantes de la clínica. Luego de repasar uno por uno todos los puntos de discusión, finalmente llegamos al asunto más importante, la creación de una nueva división que sería liderada por Jin. Antes de comenzar la discusión, el Dragón Blanco hace una pequeña intervención para dar un poco de contexto del por qué lo eligió como su discípulo y explicar que quiere crear una nueva división porque está seguro de que los nuevos conocimientos médicos de ese niño son lo suficientemente profundos, por lo que con eso dicho, les pide que den sus opiniones con la mente abierta. El primero en participar es el maestro de acupuntura, quien reconoce y respeta la gran habilidad que ha demostrado el joven maestro. Después de todo, ha sido capaz de tratar pacientes que nadie más habría podido. No obstante, sigue pensando que aún es demasiado joven, y no solo eso, sino que sus tratamientos aún no han sido verificados. Como ya les había explicado anteriormente, en este mundo está prohibido utilizar tratamientos no verificados. Así que en conclusión, el maestro de acupuntura está de acuerdo en crear una nueva división, pero solo después de verificar cuidadosamente los métodos que él emplea. Nuestro protagonista entiende bien el punto del maestro de acupuntura y es plenamente consciente de que tiene razón. Sin embargo, sigue siendo algo muy frustrante, ya que nadie puede asegurarles cuánto tardarán en terminar de verificar todos los métodos que conoce, y el cuerpo de su maestro, el Dragón Blanco, podría no resistir hasta entonces. El siguiente en opinar es el maestro quiropráctico, quien menciona otro problema importante, ya que los métodos que utiliza el joven maestro nunca los había visto ni escuchado antes. Aún más que eso, en ninguna de las 3 grandes clínicas se usa alguna de estas técnicas, por lo que todo esto lo lleva a sospechar de su verdadera identidad. Jin sabía que en algún momento sacarían a relucir este punto, pero lo que no esperaba es que el general Yo entraría a defenderlo, diciendo enfrente de todos que él respalda su identidad. Incluso menciona que ya ha verificado todo lo relacionado a él y puede asegurar que está limpio. Lo que más sorprende a nuestro protagonista de todo esto es que con tan solo decir eso, todos lo aceptaron como una verdad absoluta. En un principio, nuestro protagonista miraba a Jokho como un simple asistente, pero luego de todas las cosas que ha hecho hasta el momento, y luego de ver la gran influencia que puede tener con los jefes de la clínica, nuestro protagonista tiene aún más curiosidad por saber cuál es su verdadera identidad. Gracias a la intervención de Jong, la tensión que había en la reunión se volvió más tranquila. La discusión continuó durante bastante tiempo, y el maestro de acupuntura, que había estado en contra, finalmente cedió. Así que concluyendo, el consejo acaba de aprobar la creación de una nueva división donde Seong Hee-jin será el maestro y el responsable de escribir libros con sus conocimientos y de educar a todos en la clínica. Desde este momento, las responsabilidades de nuestro protagonista acaban de multiplicarse. Tiene que dividir su tiempo para descansar correctamente, entrenar, escribir libros médicos, formar el nuevo departamento, atender pacientes y además, todas las noches debe compartir sus conocimientos con su maestro. El trabajo que le espera a nuestro muchacho es un trabajo difícil de hacer incluso entre 10 personas. Todos saben lo increíble que es nuestro prota en el área médica, pero ahora había que comprobar cuánto ha progresado en sus artes marciales. Para ello, el Dr. Dragón Blanco
y el maestro de Fortaleza deciden ir a presenciar uno de sus entrenamientos, donde somos testigos de la increíble habilidad de Jin al ser capaz de esquivar los letales ataques de Yonho, a pesar de estar parado encima de un pequeño palo de bambú. El maestro de la fortaleza quedó muy sorprendido. A pesar de que solo estaba usando la técnica de 3 partes, pudo esquivar todos los ataques sin esfuerzo, y eso es algo que nadie podría hacer con tan solo unos meses de práctica. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, creería que es una mentira. Sin embargo, él está seguro de que en este poco tiempo no es posible que haya desarrollado una base interna lo suficientemente buena para las artes marciales, a lo cual responde el dragón blanco que está en lo cierto. De hecho, apenas tenía suficiente base interna para aprender esta técnica. Así que, ¿cómo es posible? Pues el maestro nos explica que en el mundo de las artes marciales, las personas creen que el ki interno es lo más importante, y como tal, muchas familias prominentes tienden a enfocar su atención en fortalecer sus bases internas. Ciertamente esto es algo ventajoso, ya que entre más fuerte sea la base interna de alguien, más fácil les será dominar cualquier técnica marcial. Sin embargo, la base interna es solamente una parte de las artes marciales. En el caso de Jin, por ejemplo, es un niño que ha entrenado su cuerpo más duro que cualquier otro, concentrándose especialmente en fortalecer la parte inferior de su cuerpo. El resultado, ya lo vimos anteriormente. A pesar de tener una base interna débil, fue capaz de dominar la técnica de 3 pasos con relativa facilidad. Con esto dicho, el maestro decide que Jin ya puede dar paso al siguiente nivel, la técnica de los pasos místicos. Nuestro prota obviamente ya conoce esta técnica, porque lo leyó en la novela, pero tiene que fingir que no lo sabe para no levantar sospechas. Así que el dragón blanco le responde muy orgulloso que esta es la continuación de la técnica de 3 partes. Con la técnica de 3 partes solo puede evitar ataques en 3 caminos diferentes, pero con la técnica de los pasos místicos se puede mover libremente en diferentes direcciones, con movimientos impredecibles. Y bueno, una vez que logre dominar los 12 caminos diferentes de la técnica de los pasos místicos, podrá aprender la técnica mística de los 1000 pasos de ki. Este es un arte secreto que incluso podría considerarse un arte celestial perdido. Nuestro prota actúa sorprendido, mientras que en sus pensamientos nos deja saber que todo esto es verdad. La técnica mística es la mejor técnica de su tipo en este mundo. No obstante, al mismo tiempo, se dice que es extremadamente difícil de dominar. Jin le da las gracias a su maestro por la confianza, pero le pide un poco más de tiempo para seguir practicando la técnica de las 3 partes. El maestro de la fortaleza no podía creer lo que estaba escuchando. Normalmente, la mayoría de los discípulos estarían ansiosos por avanzar al siguiente nivel, pero Jin siente que aún debe dominar la técnica de las 3 partes antes de avanzar a la técnica mística. El dragón blanco se siente muy orgulloso por la madurez de su pupilo y le dice que tiene toda la razón y que no es necesario apresurar las cosas. Con esto dicho, nuestro protagonista regresa al bosque para seguir entrenando su técnica de 3 partes. Hasta ahora, ha logrado alcanzar las primeras 2 iluminaciones de esta técnica. Sin embargo, la tercera iluminación tarda más tiempo en llegar que las 2 anteriores, ya que oculta un poder mucho más grande. Mientras practica, Jin comienza a analizar cada movimiento de la técnica y se da cuenta de que la unión de los movimientos crea una forma que se asemeja a un dharma de chakra. Sus piernas siguen las diferentes direcciones y dibujan un círculo, el cual termina floreciendo como un mandala. Al comprender esto, se da cuenta de que todo se trata del fin de Anatman. Para quienes no lo sepan, en el budismo, el término Anatman se refiere a la doctrina del no-yo, que viene siendo la ausencia o insustancialidad de un alma. Ahora, todo tiene sentido para nuestro prota. La esencia del oro protege su cuerpo, la esencia de la tierra la preserva, la esencia de madera absorbe el ki cercano, la esencia del agua elimina cualquier impureza y la esencia del fuego las quema. Jin creyó que había alcanzado la tercera iluminación y, muy emocionado, fue a contarles a todos en la clínica que había logrado el deslizamiento imperceptible de la nieve, el cual es el estado de máximo dominio, donde el usuario puede alivianar su cuerpo y caminar sobre la nieve sin dejar rastro. Pero en realidad no había logrado nada de esto, solo se había confundido. Yonho se burló de él durante días y cada que tiene una oportunidad se lo echa en cara. Aparte de escribir todos sus conocimientos, también tiene que ilustrarlos para que sea mucho más fácil de entender. Como Jin es un experto dibujante, tiene que pedirle ayuda al general Yo, quien aparte de todas las cosas que ya sabemos que puede hacer, también dibuja increíble. Esto lleva a que nuestro protagonista le pregunte, ¿hay algo que no pueda hacer? Ante lo cual, con un gran dolor responde que no es capaz de salvar la vida de su maestro. Jin aprovecha esta oportunidad para preguntarle por qué motivo es tan leal hacia el maestro, pero en lugar de recibir una respuesta, Yonho esquiva la pregunta y comienza a hablar sobre otro tema. Furioso, Jin le dice que no cambie el tema, solo le había preguntado porque tenía curiosidad. Para nuestro protagonista, el general Yo es uno de los mayores misterios de este mundo, ya que él no era más que un personaje de fondo, no se mencionaba mucha información sobre él en la novela. Sin embargo, Yonho se niega a contarle y en su lugar le pregunta si acaso su intento de asesinato
no fue suficiente para mantenerlo alejado de sus asuntos. Furioso, azota la mesa y también le dice que incluso si tiene éxito en extraer la información, no será capaz de tomar un solo trabajo más del que ya tiene, pues la cantidad de trabajo que le ha dado es suficiente para hacer que 9 personas colapsen. Siendo objetivos, él tiene razón, pero nuestro prota no puede creer en sus palabras, ya que en su rostro no se ve que esté ni un poco cansado. Y este es otro de los más grandes misterios del general Yo. ¿De dónde saca energía para hacer tanto trabajo? Además de ser el primer enfermero del Murim, también maneja el departamento médico, lo ayuda a ilustrar su libro de registros médicos e incluso es el ingeniero del equipo médico. Y lo peor de todo es que todo lo anterior es solo un extra de su trabajo original como general y asistente del Dragón Blanco. Aún así, Jin no está dispuesto a rendirse, así que le responde que no está intentando obtener más información para dejarle más trabajo, simplemente es un poco de curiosidad por el otro discípulo de su maestro y por su compañero de equipo. Al final, Jong-ho acepta sus excusas y le dice que tiene razón, pues si no termina asesinándolo, después de fallar al tratar a un paciente, ciertamente van a trabajar juntos por un largo tiempo. Jin sabe que no puede demostrar temor, así que con un tono serio le pregunta, ¿de verdad podrías matarme? A lo cual Jong-ho responde que después de explotarlo de esta forma, es imposible que lo deje irse con vida. Enojado, Jin le dice que si él no hubiera intentado matarlo en primer lugar, las cosas no habrían terminado así. Pero Jong-ho está seguro de que eso no es cierto. Independientemente de lo que hubiera pasado, las cosas habrían terminado igual, ya que el joven maestro no tiene simpatía por la carga de trabajo de los demás. Esto era inaceptable. Jin no podía tolerar sus palabras. Al menos podría decir que ha dado su mayor esfuerzo y usado cualquier medio necesario para salvar la vida de los pacientes, ante lo cual, con un tono irónico, Jong-ho responde que si eso lo hace sentir mejor, puede pretender que ese es el caso. Incluso menciona que como evidencia, el joven maestro está entrenando arduamente, y eso es lo que lo retiene para no matarlo. Con esto, nuestro prota quedó en shock y entendió que si le da más trabajo, realmente va a atentar contra su vida. Curiosamente, luego de toda esta discusión, Jong-ho decide responder su pregunta inicial. La razón por la que es tan leal a su maestro es porque él se ha gratificado los favores y rencores de seres inferiores. Quizás para los humanos se vean como algo insignificante, pero la realidad es que incluso los seres menores tienen sus propios rencores y favores entre ellos, y su maestro se ha gratificado con ellos. Todo esto solo deja aún más confundido a nuestro protagonista, pues se supone que los seres inferiores son los animales y las plantas, así que le pregunta por qué se llama a sí mismo un ser inferior. Pero Jong-ho le responde con una sonrisa, que ese es un secreto que solo le dirá justo después de matarlo. Un mes ha pasado desde entonces. El invierno se ha establecido y hoy va a ser la primera cirugía de Jin como jefe de departamento. A diferencia de Gakyeon, este paciente llegó a la clínica después de pasar los debidos procedimientos y exámenes de salud. La cirugía de hoy consiste en una apendicectomía para tratar una apendicitis aguda. Los preparativos ya estaban listos y 3 de los grandes maestros estaban presentes para observar las habilidades de nuestro prota. Después de confirmar que todo estaba en orden, Jin da comienzo a la operación. Lo primero que hace es revisar internamente a la paciente utilizando el pulso de Ki y puede notar que la situación es bastante compleja, ya que la infección se encuentra en una etapa avanzada y podría complicarse aún más con la ausencia de antibióticos. La apendicitis es una condición donde el apéndice se bloquea y comienza a perforarse. Después de que se perfora, el líquido contenido en el apéndice salpica los intestinos y contamina todo el cuerpo. Según los registros médicos, el paciente comenzó a tener dolor hace 5 días, pero no se sabe hace cuánto comenzó la perforación del apéndice. Así que Jin decide tomar el bisturí y abrir la zona del abdomen. De inmediato, un olor horrible sale del cuerpo del paciente, ya que como se mencionó anteriormente, el líquido del apéndice ya se había comenzado a derramar sobre los intestinos. Como en este mundo no hay instrumentos médicos avanzados, el Dr. Dragón Blanco se encarga de detener el sangrado, mientras que Jong-ho utiliza sus poderes para extraer el líquido negro de los intestinos. Con una agilidad increíble, nuestro protagonista toma los órganos y comienza a lavarlos cuidadosamente para quitarles cualquier residuo de líquido negro. A pesar de que ya lo ha visto varias veces, el divino Dr. Blanco seguía sorprendido por las habilidades de su pupilo, pues además de tener unas manos muy rápidas y precisas, su nivel de concentración también es asombroso, y al momento de coser, incluso es capaz de hacerlo mientras esquiva todas las arterias. La operación fue todo un éxito, y los 3 maestros que habían ido como espectadores terminaron muy asombrados. Escuchar la hazaña del joven maestro ya los hacía admirar su habilidad, pero ser capaces de presenciarlo con sus propios ojos hizo que fuera aún más impresionante. De hecho, se atreven a decir que las habilidades de ese niño están por encima del gran maestro de la cirugía de las 3 grandes clínicas. Lo que acaba de hacer Jin es algo que se creía imposible. Los maestros creían que sacar los órganos de un paciente provocaría instantáneamente su muerte.
sin importar qué tan rápido los regresen a su interior. De hecho, en este mundo, las únicas personas capaces de hacer algo como esto son los maestros de nivel Zenith. Sin embargo, los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento nunca logran una recuperación completa, y si la herida es fatal, es imposible escapar de la muerte. Por ejemplo, aquellos pacientes que han sido operados para curar la apendicitis, más tarde terminan muriendo por culpa de una fiebre muy alta, y aquellos que logran sobrevivir a la fiebre tendrán que vivir con problemas para comer o excretar por la perforación en el apéndice, por lo que al final solo es cuestión de tiempo hasta que mueran. Sin embargo, ellos están seguros de que ese no va a ser el caso para este paciente, ya que fue saturado perfectamente y el sangrado fue mínimo. Así que ahora solo les queda esperar y ver qué es lo que sucede. Más tarde, Jim por fin logra descansar y piensa en todo lo que le hizo falta en la operación, como una máquina de succión y antibióticos, ya que la técnica de telequinesis es muy poco común y no siempre va a tener al general Yojo para ayudarlo. Y los antibióticos son sumamente importantes para tratar a los pacientes después de las cirugías. Otra de las cosas que le preocupan es la condición de salud de su maestro, pues él participa de las cirugías y no sabe lo que le podría pasar durante una operación. En ese momento, entra el mismísimo dragón blanco y Jin le comenta que ha estado pensando en cómo mejorar sus técnicas. Su maestro le responde que no debe exigirse tanto, pues mientras los líderes de otros departamentos están celebrando sus hazañas como si fuera un festival, él tiene un rostro cansado, como si hubiera pasado por un momento difícil. Nuestro prota se mantiene en silencio, pero en sus pensamientos le responde que eso es porque la vida de su maestro se encuentra en juego. Algo que a Jin le gusta mucho es cuando su maestro acaricia su cabeza con su grande y fría mano. Por alguna razón, siente que si puede calentar esa fría mano, es capaz de hacer cualquier cosa. Luego de conversar por un rato, Jin le comenta a su maestro que necesita crear un nuevo medicamento llamado penicilina, y aunque el dragón blanco le repite que no debe ser impaciente, él responde que necesita hacerlo cuanto antes para poder curarlo, ya que a este ritmo, su enfermedad pronto alcanzaría los límites. Cautivado por la motivación de su pupilo, le permite hacerlo y le pregunta en qué necesita que lo ayude. Curiosamente, lo único que necesita es que le preste a su fiel esclavo. Sí, al pobre de Yojo. Claramente, el dragón blanco no tiene ni idea de qué es la penicilina, así que Jin le explica que es un antibiótico, una medicina que consiste en eliminar microorganismos por medio de sustancias creadas por otros microorganismos. De esta forma, podrían curar cualquier infección bacteriana del cuerpo. Muy sorprendido, el maestro confiesa que siente celos de Yonho, pues tiene la oportunidad de aprender sus conocimientos de primera mano. Si su cuerpo se lo permitiera, a él le encantaría tomar su lugar. Con preocupación, Jin le dice que lo único que debe preocuparse es en mantener su propia salud hasta que llegue el día en que pueda curarlo. Al día siguiente, Jin le informa a Yonho que tendrá aún más trabajo y de paso nos explica cómo es el proceso para producir penicilina. Primero que todo, la penicilina es un antibiótico extraído de los mohos penicillium. Estos hongos son sensibles a la temperatura, a la iluminación y a la humedad. Así que si una de las condiciones no se cumple, podría perder todo el esfuerzo que haya puesto en crear una placa de cultivo. Así que tienen que ser sumamente cuidadosos con todo este proceso. Para poder construir la placa, se necesitan unos tanques de cerámica, pero en este tiempo aún no existen esa clase de instrumentos, así que al pobre de Yojo le toca volver a usar sus habilidades inexplicables para crearlos. Estos envases de cerámica van a almacenar los hongos, mientras que la clínica funcionará como fermentador. Para ello, debe haber un flujo de aire constante por debajo de los recipientes. Normalmente, ese sería el trabajo de una máquina motor, pero en este caso será el trabajo de Yojo, que si bien no domina la técnica de los 5 elementos, es capaz de controlar la esencia del viento. Después del proceso de fermentación, un miembro de la clínica capaz de manejar la esencia de hielo debe congelar el agua fermentada y purificarla. Luego de eso, solo queda convertirlas en forma de píldoras y guardarlas en el lugar más fresco de la clínica. En teoría, suena como algo simple, pero uno de los mayores problemas será controlar la calidad de las penicilinas. Además, tampoco sabe si los antibióticos de su mundo funcionarán con las personas de aquí, ya que al ser capaces de usar ki, puede que su cuerpo no reaccione de la misma manera. Por fortuna, el proceso resultó exitoso y en tan solo un mes ya empezaron a ver resultados. Nuestro prota estaba impresionado con la técnica de los 5 elementos, pues aparte de haberle permitido lograr en muy poco tiempo la producción de penicilina, también había mejorado su memoria y la calidad de su sueño, lo que le permitió entrenar y trabajar cada día hasta muy tarde, sin que su cerebro sienta cansancio. Esta es una de las grandes ventajas del ki, pues se dice que si llegas a convertirte en un maestro del cultivo interno, el ritmo de envejecimiento disminuye y según tu suerte, incluso puedes llegar a ser más joven que tu yo actual. El ejemplo perfecto es el dragón blanco, cuya edad es desconocida, pero probablemente tenga más de 40 años. Sin embargo, su rostro y cuerpo son las de un hombre en sus veintitantos.
Mientras nuestro protagonista apreciaba el resultado de sus experimentos, aparece Jong-ho, pues él también quería ver qué fue lo que consiguieron después de tanto trabajo, ya que tiene mucha curiosidad de qué clase de medicina necesita una producción a gran escala como esta. Así que nuestro protagonista decide explicarle, pero para no hacer las cosas muy complicadas, le dice que estos medicamentos son como una especie de panacea limitada. Para aquellos que no lo sepan, una panacea es un medicamento mítico, el cual se dice que es capaz de curar todas las enfermedades. Al escuchar esto, Jong-ho le pregunta si realmente es posible crear un medicamento con esos atributos. Para nuestro protagonista, es normal que no crean sus palabras, así que le dice que lo mejor es que lo vea por sí mismo. Para probar la efectividad de su medicamento, Jin decidió realizar un experimento. Una de las enfermedades incurables que existían en esta época es la sífilis, una enfermedad que se contrae normalmente por transmisión sexual y que se cree que se extendió por Europa cuando la tripulación de Colón se infectó durante su gran expedición, y desde entonces se fue extendiendo de persona en persona hasta poder encontrarla por todo el mundo. Aunque cabe aclarar que en investigaciones recientes se ha descubierto que la enfermedad pudo haber existido en Europa desde al menos 100 años antes de la expedición en Colón, por lo que en realidad su origen es desconocido. Pero esto no es lo importante. Lo importante es encontrar un tratamiento para la sífilis. Los pacientes de esta época eran tratados con toxinas violentas mezcladas con mercurio, así que no solo no lograban tratar la enfermedad, sino que además los pacientes terminaban muriendo dolorosamente por envenenamiento con mercurio. Para poder comenzar con los experimentos, Jin necesitaba voluntarios que estuvieran padeciendo esta enfermedad, y no había mejor grupo de personas que las pertenecientes al clan Hao. El clan Hao es un clan que forma parte de las facciones caóticas del mundo Murim, y son quienes se encargan de la administración de burdeles y licorerías. A pesar de lo que se cree, son un grupo bastante grande, ya que en cualquier lugar donde viven los humanos existe el licor. Así que las sucursales de este clan se encuentran esparcidas por todo el mundo. Sin importar qué tan firme sea una persona, luego de unas cuantas copas, sus bocas se vuelven ligeras como una pluma, por lo que es normal que los miembros del clan Hao puedan obtener información confidencial de la gente borracha, la cual luego aprovechan para venderla a muy buen precio. Otro detalle turbio de este clan es que la mayoría de los miembros nacen como vagabundos sin hogar, que luego son acogidos y entrenados duramente por los miembros mayores. Ante nuestro protagonista, se presentan los líderes de este grupo, quienes estaban agradecidos porque un distinguido doctor se interesara en personas como ellos. Jin les responde que estaban pensando en llevar los medicamentos a las clínicas que hay debajo de las montañas, así que no entiende por qué decidieron subir hasta allá. La chica le dice que lo que pasa es que no querían que él tuviera que ver la suciedad que se esconde debajo de las montañas. Ya desde un principio podemos apreciar cómo las personas del clan Hao se menosprecian a sí mismas y se sienten literalmente como basuras. Incluso ella le dice a nuestro prota que es un bicho raro, ya que decidió reunir a la sociedad solo por el bien de sus técnicas médicas. Jin es consciente de que ella no cree en su tratamiento, lo cual es comprensible considerando la situación en la que se encuentra, así que simplemente le responde que no le importa si es escéptica en cuanto a si puede curarla o no. De todas maneras, él va a esforzarse al máximo. Al escuchar estas palabras, los líderes confirmaron los rumores sobre el joven maestro, pues por las calles se dice que es una persona muy extraña, y ciertamente pudieron comprobarlo, ya que no muestra simpatía por ellos, pero tampoco los mira con desprecio, lo cual vuelve casi imposible intentar descifrar sus verdaderas intenciones. La chica finalmente nos deja saber sus nombres. Ella es Mugwa, y su hermano se llama Mugul. Juntos lideran a la rama del clan Hao que llegó a la clínica. Jin les pregunta si ambos tienen síntomas de sífilis, ante lo cual, un poco nervioso, Mugul responde que sí, e incluso menciona que se contagiaron más o menos al mismo tiempo. Más tarde, descubrimos que todo esto era una mentira. Verás, ellos dos nacieron en una familia pobre, quienes decidieron venderlos al clan Hao a una edad temprana. Los miembros del clan Hao reconocieron sus talentos y pusieron su máxima atención en ayudarlos con su desarrollo. Rápidamente, lograron ascender hasta la posición de líderes en una de las ramas del clan, pero tras desarrollar los síntomas de la sífilis, perdieron sus posiciones. Sin embargo, aquí se nos revela que en realidad el hermano no está infectado, solamente ha estado fingiendo para poder quedarse al lado de su hermana, ya que los pacientes de sífilis en el clan Hao son aislados y tratados de formas deplorables. Tanto así que Mugul quería escapar con su hermana, pero ella sabe que no hay ningún lugar donde puedan esconderse, así que nunca se lo permitió. Para Mugul, tener que perder a su hermana es una realidad a la que no quiere enfrentarse, así que aunque en el fondo sabe que curarla es imposible, no puede evitar tener un poco de esperanza en el tratamiento del joven maestro. No obstante, Mugwa le dice que no deben hacerse ilusiones, lo único que tienen que hacer es permitir que utilicen sus cuerpos, mientras ellos roban toda la información posible. De repente, Mugwa comenzó a toser fuertemente, la garganta le dolía y su cuerpo se había debilitado,
así que Mugul se la echa a la espalda y rápidamente la lleva al hospital para que nuestro prota la revise. De inmediato, Jin comienza a examinarla. Mugwa tenía llagas por todo el cuerpo y Jin concluye que lo más probable es que se encuentre en la etapa 3 de la sífilis. Esta etapa es la más complicada, pues es cuando la enfermedad se vuelve mucho más agresiva, ya que incluso puede adherirse a la médula ósea y al sistema nervioso. Esta sería la peor situación posible, pues aunque se puede tratar, lo más seguro es que el paciente quede con síntomas neuronales. Para comenzar el tratamiento, le aplica una inyección intramuscular, la cual le permite reducir el dolor y le ayuda a aliviar los síntomas. A partir de este momento, comienza un maratón, pues mientras observa las condiciones de los pacientes, debe asegurarse de suministrar las pastillas en los momentos adecuados y estar muy pendiente en caso de que se presente algún cambio repentino. Esto último es muy importante y debe registrar a detalle todo lo que ocurre con los pacientes, pues esto le permitirá descubrir si los antibióticos que creó son efectivos en este mundo y si quizás producen algún efecto secundario. Mientras pensaba en todo esto, la maestra de la medicina herbolaria aparece, ya que quería felicitarlo por las increíbles cosas que ha hecho recientemente, pues gracias a él, la condición de muchos pacientes ha mejorado. Por otro lado, también quería hacerle una recomendación en cuanto al nombre que había designado para su nuevo medicamento, pues la palabra penicilina puede resultar muy difícil de aprender para la mayoría de las personas, así que le recomienda que busque un nombre más sencillo. Al otro día, Jin le toma el pulso a un niño que tenía sífilis congénita, lo cual significa que contrajo la enfermedad desde que estaba en el vientre de su madre. En este pobre muchacho, la enfermedad ya se ha desarrollado hasta tal punto en que se ha quedado ciego de un ojo y sordo de uno de sus oídos. Con la tecnología de esta época, era prácticamente imposible tratar un caso congénito, pero este chico en particular estaba progresando increíblemente bien con el tratamiento de la penicilina. Esto se debe a que dentro del cuerpo del niño estaba fluyendo una gran cantidad de ki interno. Para Jin, esto resultaba muy extraño, ya que el niño nunca ha practicado artes marciales, así que decide preguntarle si alguna vez ha respirado de una forma diferente. Sorprendentemente, el niño le dice que sí, que cuando el dolor de la fiebre era demasiado fuerte, descubrió que si respiraba fuertemente con la barriga, podía reducir un poco el dolor. Al volver a inspeccionar su cuerpo, mientras realiza la técnica de respiración, Jin queda impactado, pues puede apreciar cómo este niño estaba siendo capaz de hacer circular su ki interno por todo su cuerpo. Quizás ustedes no lo entiendan, pero esto es algo increíble, sobre todo si tenemos en cuenta que nadie se lo enseñó. Él mismo aprendió a cultivar su ki interno y a hacerlo fluir por todo su cuerpo. En otras palabras, este niño es un genio. Tristemente, el niño no tiene ningún nombre. Debido a su condición, siempre fue despreciado y los miembros de su clan solo lo llamaban como «Hey tú» o «Tú, el de allá». Así que nuestro prota, sintiendo un poco de lástima, decide darle un nombre. Con la esperanza de que el cielo ayude a este niño, que ha vivido una vida desafortunada, lo llama Sheongu, que significa «el cielo te protegerá». El niño estaba muy emocionado por su nuevo nombre, mientras que nuestro prota quiere ayudarlo aún más, por lo que le pregunta si le gustaría vivir en otro lugar que no sea el clan Hao. Pues Jin quiere que se quede en la clínica para ayudarlo a desarrollar su talento en las artes marciales. El niño, que nunca había recibido ninguna muestra de cariño, acepta de inmediato, y en cuanto a la líder Mugwa, ella tampoco tiene problema, y le dice que si quiere quedárselo, puede hacerlo. El joven maestro se pone muy feliz. Ahora solo le quedaba persuadir a su maestro, que por cierto, aquí también aprovecha para decirle a Mugwa que ya puede empezar a empacar para regresar al clan Hao, ya que su condición ha mejorado rápidamente, y solamente con que siga el tratamiento en casa podrá alcanzar una recuperación completa. Mugul grita asombrado al escuchar la noticia. Ninguno de los dos podía creer lo que les estaba diciendo. Mugul, quien ya se había resignado desde hace mucho a la muerte y que solo imploraba por tener unos años más de vida, no puede evitar dejar caer las lágrimas al descubrir que había sido salvada. Luego de llorar por un buen rato, Mugwa expresa su enorme agradecimiento, diciéndole que si logra recuperar su posición como líder de una de las ramas del clan, está segura de que podrá serle de ayuda en algún momento, así que le entrega un extraño juguete. Si él le entrega este juguete a un miembro del clan Hao, ella irá de inmediato a ayudarlo. Lo mismo pasa con Mugul, quien se pone de rodillas ante el hombre que salvó a su hermana y le dice que si algún día necesita su ayuda, solo debe preguntar por el que no tiene luna en cualquier rama del clan Hao y él irá de inmediato en su encuentro. Ellos saben que su lealtad no es un pago suficiente por haber salvado sus vidas, así que le dicen que esta es solo una pequeña fracción de su deuda y que se asegurarán de pagarle durante el resto de sus vidas. Nuestro protagonista no sabía cómo reaccionar ante esta situación, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de haber conseguido nuevos aliados. Más tarde, la clínica hizo una gran celebración porque el tratamiento había sido exitoso. Todos hablaban de nuestro prota y su increíble hazaña, mientras que él se sentía consternado, ya que no fue capaz de salvar a 3 de los 31 pacientes, pues en realidad ellos no tenían sífilis,
lo que estas tres personas estaban padeciendo es una enfermedad diferente, pero que tiene síntomas muy similares a los de la sífilis. Estamos hablando de la enfermedad de Hansen, o mejor conocida como lepra. A diferencia de la sífilis, la bacteria de la lepra cuenta con una cubierta que la protege de la penicilina, así que para tratarla se necesita otro antibiótico llamado rifampicina, que suprime la formación de cadenas en la síntesis de ARN, e incluso entonces, si solo se usa rifampicina, la bacteria puede desarrollar inmunidad contra ella, por lo que también debe combinarse con otros antibióticos, como dapsona y clofazimina. Así que mientras todos están celebrando, Jean está pensando que si es capaz de descomponer y desarrollar streptomicina de manera exitosa, podrá usarla como tratamiento para la tuberculosis y de paso podría desarrollar rifampicina. Justo en ese momento llega su maestro, quien estaba preocupado porque su discípulo no se ve nada contento, así que le recuerda que no hay necesidad de apresurarse ni de presionarse demasiado, pues al fin y al cabo, la ciencia es algo que requiere de mucho tiempo y paciencia. Además, también aprovecha para informarle que justo como se lo había pedido, le hizo una revisión a Xiongwu, y efectivamente, el niño posee un gran talento, pero no el adecuado para las labores en la clínica, así que decidió que lo mejor es enviarlo a una secta de artes marciales, donde puedan entrenarlo apropiadamente. Más específicamente, va a enviarlo a la secta Gudang, quienes están encantados de recibirlo. Al principio, a Jin no le gustaba mucho esta decisión, ya que la secta Gudang queda muy lejos de la clínica. Sin embargo, luego recuerda que dentro de la secta se esconde el tomo de una técnica secreta muy poderosa, que podría robar muy fácilmente. Así que lleno de emoción, le pide a su maestro que lo envíen lo más pronto posible. Cumpliendo sus caprichos, el maestro decidió enviar al niño al siguiente día a primera hora. Aquí vemos a nuestro protagonista, teniendo una emotiva despedida y prometiéndole que va a visitarlo frecuentemente para hacerle revisiones médicas. Xiongwu le agradece por todo lo que ha hecho y de paso le pide una última cosa, y es que le permita tratarlo como su hermano mayor. Jin se muere de la ternura. Xiongwu le estaba pidiendo ser su hermano jurado. La verdad, a él le encantaría aceptar su oferta, pero él ya tiene un hermano jurado, así que primero va a tener que preguntarle. El niño se pone un poco triste, pero entiende la situación, así que le dice que no se preocupe, y si su otro hermano no quiere aceptarlo, tampoco importa, porque para él, nuestro protagonista siempre será su hermano mayor en su corazón. La personalidad de este niño es muy adorable, todo lo contrario a la del rey demonio. Nada más imagínense la clase de equipo que serían ellos dos juntos. Bueno, la conversación ya se hizo demasiado larga, y ya es momento de que el niño se despida. Justo antes de partir, Xiongwu le hace otra petición a nuestro protagonista, y es que al igual que no tenía un nombre, tampoco tiene un apellido, y como él fue quien lo nombró, le pregunta si puede utilizar el apellido Jin. Nuestro protagonista le responde que sí. La verdad es que su apellido no tiene ningún peso hereditario, así que podía usarlo libremente. Ya por último, el pequeño niño de cabello morado parte en su viaje, con la promesa de que va a convertirse en el mejor espadachín del Murim. Toda esta conversación sobre los nombres hizo que nuestro protagonista se diera cuenta de que la maestra de medicina herbolaria tenía razón. Los nombres son importantes, así que en lugar de penicilina, decidió llamar a su medicamento como píldoras del dragón blanco, no solo para que sea más fácil de recordar, sino también para hacer aún más famosa la clínica. Algo de tiempo había pasado. Las píldoras hicieron que el ambiente en la clínica mejorara, e incluso despertó un sentimiento de competitividad que motivó a los miembros de la clínica a mejorar constantemente. Parece que hasta ahora las píldoras han sido un gran motivo de celebración, pero en el fondo hay un gran problema, y es que a diferencia de las penicilinas de la Tierra, aquí las píldoras del dragón blanco son un pozo de dinero, o en otras palabras, es demasiado costoso hacerlas. Todo esto se debe a la falta de tecnología, pues mientras en la Tierra se pueden preparar en masa gracias a las diferentes máquinas que existen, aquí se necesitan de 10 miembros que dominen la técnica de los 5 elementos, y hasta ahora solo cuentan con 2 miembros que han dominado esta técnica, y otros 8 que apenas han podido dominar 3 de los 5 elementos. Las buenas noticias es que la medicina funciona de maravilla, es capaz de curar las mismas enfermedades que en la Tierra, e incluso es capaz de fortalecer el ki interno de quienes la consumen. El rumor sobre esta píldora ya se había esparcido por todos los clanes. Todas las personas estaban hablando sobre el increíble talento del joven maestro y sobre la misteriosa píldora que puede curar la sífilis. Sin embargo, el dragón blanco le ordena a Yonho que mantenga la información de las píldoras en total secreto hasta que sean capaces de producirlas de manera apropiada. Algo de tiempo había pasado, el invierno ya se había ido y la primavera comenzaba a florecer. Jin estaba viviendo una vida tranquila, atendiendo sus deberes como doctor y como el joven maestro, cuando de repente se topó con una adorable anciana. Al ver que se encuentra perdida, Jin decide brindarle su ayuda. Lo primero que hace es informarle que en la clínica las visitas deben avisarse con anticipación, de lo contrario, no se le permite entrar. Pero la abuela le responde que eso es muy complicado, que ella solo quiere ver a su nieto y que no se va a ir hasta que le pueda entregar su comida.
Jin le dice que él puede entregarle la comida, pero ella es demasiado terca y además se da cuenta de que la anciana está sangrando. Preocupado, la toma del brazo y le sube las mangas para ver sus heridas, y lo que se encuentra es algo increíble. La pobre anciana se había quebrado el codo y la rodilla. Probablemente se había caído de las escaleras. Parece que traer la comida fue demasiado difícil, pero fue capaz de soportar todo esto por el bien de su nieto. Conmovido con la situación, Jin la monta en su espalda y le promete que va a ayudarla a buscar a su nieto luego de tratar sus heridas. En el camino se encuentran con Jongho, que le pregunta ¿quién es esa dama? Jin le responde que solo es alguien que trajo comida para su nieto. Sin embargo, cuando Jongho se entera que el nombre del nieto es Do Hwa-yu, pone una cara de preocupación, como si supiera algo que nosotros no sabemos. Sin embargo, no le dice nada al respecto, solo los deja pasar y le pide que la cuide bien. A pesar de que le parece extraño, nuestro prota sigue con su camino. Finalmente, llegan hasta la oficina Bosque de Bambú, donde le pide a uno de los encargados que contacten a la persona llamada Do Hwa-yu del departamento de acupuntura para informarle que su abuela vino a visitarlo. De inmediato, el tipo acepta las órdenes del joven maestro, pero le advierte que puede demorarse un poco, ya que contactar al departamento de acupuntura siempre es complicado. Mientras esperan, Jin aprovecha para tratar sus heridas, y la viejita, que al principio se comportaba obstinada, comienza a ser conmovida por los encantos de nuestro prota, pues le impresiona bastante que un niño de su edad pueda tratar sus heridas de una forma tan rápida y eficiente. Al terminar el tratamiento, la abuelita le pregunta su nombre, ante lo cual responde que se llama Seong Hee-jin. Mientras tanto, Jongho va donde el maestro para informarle que la clínica se había llenado de invitados no deseados. En primer lugar, esa anciana, y en segundo, un grupo de miembros de la clínica Hwa-yu, quienes habían venido por lo ocurrido con la hija del arquero fantasma hace ya algunos meses. Supuestamente, ellos vinieron porque están preocupados por Gakyeon y quieren revisar cómo se encuentra, pero todos saben que eso es una total mentira. Lo único que quieren esos tipos es buscar cualquier mínimo error que hayan realizado para exponerlos e intentar recuperar su arruinada reputación. De todas maneras, no podían simplemente echarlos, así que el dragón blanco les permite hacer lo que quieran. De esta forma, los miembros de la clínica Hwa-yu, acompañados de otros miembros de la clínica Dragón Blanco, comienzan a revisar la condición de la paciente. Como era de esperarse, los miembros de la clínica Hwa-yu comenzaron a discutir, diciendo que en esta clínica consideran a los pacientes como cerdos para experimentar, pues utilizaron técnicas que no estaban verificadas, e incluso se atreven a decir que si ellos se hubieran encargado, en 20 días la habrían tratado exitosamente. Furiosos, los miembros de la clínica Dragón Blanco le responden que solo están diciendo tonterías. Cuando la paciente llegó a la clínica, estaba a punto de morir, ya que ellos no quisieron tratarla. Los miembros de ambas clínicas estuvieron peleando por un buen rato, hasta que los miembros de la clínica Hwa-yu se atrevieron a exigir la presencia del joven maestro. Sin embargo, justo en ese momento, el guardián de la clínica Hwa-yu entra volando a través de la pared. El arquero fantasma, que estaba lleno de ira por todas las patrañas que andan diciendo, aparece para ponerlos en su lugar. Por culpa de esos bastardos, su hija estuvo a punto de morir, así que ahora va a hacerlos pagar el precio. Los pobres miembros de la clínica Hwa-yu estaban cagados del susto, pero contaron con la tremenda suerte de que justo en ese momento llegó el joven maestro a detenerlo. Los idiotas quedaron muy asombrados al ver que el discípulo del dragón blanco es alguien tan joven, pero sobre todo, quedaron impactados al ver que alguien tan fuerte como el arquero fantasma lo llama maestro. Los bastardos querían ver al joven maestro para bombardearlo de preguntas y cuestionarlo por sus técnicas no reconocidas, pero ahora que están bajo la amenaza del arquero fantasma, no les queda de otra más que preguntarle respetuosamente por los métodos que había utilizado. De esta forma, Jin les explica todo lo que hizo para salvarla, y como también le preguntaron de dónde es que había aprendido esas técnicas, les miente diciendo que son técnicas secretas transmitidas por su antepasado, Hipócrates, y les dice que ellos no lo conocen ya que es de un continente muy lejano. Los miembros de la clínica Hwa-yu querían seguir haciendo preguntas, pero justo en ese momento llega alguien corriendo a buscar al joven maestro, pues el dragón blanco lo había mandado a buscar urgentemente, ya que un Gwanja iba a llegar a la clínica pronto. Al escuchar que un Gwanja iba a venir, todos quedaron fríos, ya que ustedes no lo saben, pero los Gwanja son aquellos que pertenecen al linaje imperial, es decir, los descendientes de Fuxi. Les explico. Fuxi es uno de los 3 soberanos, es el dios de la creación del mundo antiguo, quien les transmitió el bagua, la agricultura y el pastoreo a los humanos. Adicionalmente, creó niños humanos, que serían sus descendientes, y hoy en día se convertirían en la familia imperial. Esta familia, al tener sangre divina, poseen habilidades sobrenaturales relacionadas al viento y llevan el apellido Pong. Su jerarquía depende de su poder político y de qué tan cerca sea su sangre a su ancestro. La persona que está llegando a la clínica es Wang Yahu. Entre todos los miembros de la familia imperial, ella nació con las habilidades más fuertes, pero rechazó su derecho al trono. Ella nació con 2 habilidades. La primera es la de controlar la masa,
y la segunda es el tacto ardiente. Llenos de envidia por su inmenso poder, los demás príncipes y princesas se la pusieron muy difícil en su infancia. Sin embargo, ella pudo superarlo todo, a pesar de no tener ningún familiar cercano con poder en la familia. Hoy en día, ella es la definición perfecta de máquina de matar, y al mismo tiempo, es el dragón que protege el trono. Todas las personas de la clínica están reunidas afuera, nerviosos por lo que está por ocurrir, mientras que los miembros de la clínica Guayu están muy confundidos con la situación, ya que se supone que Wang Yahoo es una cliente fiel de la clínica Guayu. De repente, un enorme carruaje que es cargado por un gran grupo de soldados aparece. Siguiendo las tradiciones, todos los presentes agachan la cabeza y le dan la bienvenida con respeto. Del carruaje se baja la verdadera bichota, Lord Yu Japong, quien les dice que se detengan con las formalidades, pues necesita que traten a su esposo con urgencia. El dragón blanco es el primero en levantarse y de inmediato corre a examinar al paciente. A simple vista, puede ver que es una herida bastante grave, una fractura abierta que probablemente ocurrió al haberse caído de un caballo. A pesar de ser parte de la familia imperial, Wang Yahoo le pide con humildad al dragón blanco que por favor salve a su esposo. Ya dentro de la clínica, el maestro lo examina con más tranquilidad y lastimosamente le informa que una reducción no es posible. Una reducción consiste en acomodar los huesos fracturados manualmente en el lugar correcto. Preocupada, Wang Yahoo le pregunta que entonces ¿qué es lo que deben hacer? En el caso de las fracturas, al igual que con otras heridas traumáticas, deben ser tratadas dentro del tiempo de oro. Así que el joven maestro interrumpe la conversación para preguntar ¿hace cuánto ocurrió el accidente? Uno de los guardias le responde que hace 1 hora, lo que significa que aún es posible tratarlo. El guardia, con curiosidad, pregunta ¿quién es ese niño? A lo que el dragón blanco responde que es su discípulo directo. Wang Yahoo queda muy sorprendida, pues ella no se esperaba que su discípulo fuera alguien tan joven. Justo en este momento, llegan los idiotas de la clínica Guayu, quienes se atreven a interrumpir, diciendo que deben amputar su pierna. Ella queda conmocionada con esta noticia, mientras que Yonho les grita muy furioso que ellos están aquí como invitados y que no tienen permitido estar en la sala de tratamiento. Los idiotas respaldan sus acciones, diciendo que Wang Yahoo y su esposo son fieles clientes de su clínica, por lo que consideran que es su deber ayudar. Wang Yahoo vuelve a preguntarles si de verdad están seguros de que amputar la pierna es la única opción, y ellos responden que sí. Incluso afirman que si no la amputan de inmediato, estarían colocando su vida en riesgo. Muchachos, ya me cansé de decir Wang Yahoo, así que de ahora en adelante voy a llamarla señorita Hu. ¿Ok? Ok. El esposo de la señorita Hu toma a su esposa de la mano y le dice que prefiere morir antes que vivir el resto de su vida con una sola pierna. Ella dice que esto es una estupidez, pero él le pide que por favor escuche su deseo y que no permita que se la amputen, ya que eso es lo único que le da sentido a su vida. Nuestro protagonista no puede entender toda esta situación, pues las cosas estaban transcurriendo muy diferente a como pasan en la novela. Verán, este incidente se supone que ocurre cerca de la clínica Guayu, y según lo que dice la novela, la señorita Hu ni siquiera escuchó las opiniones de su esposo, solo aceptó directamente que amputaran su pierna. Para su esposo, Yurang Xion, quien pasó su vida entera bailando en el Distrito Rojo, perder la capacidad de bailar era peor que la muerte, así que luego de perder su pierna, su vitalidad comenzó a decaer, y además se rehusó a comer y a beber, por lo que al poco tiempo terminó muriendo. Luego de esa terrible desgracia, la señorita Hu perdió la razón de su vida y no pudo cargar con la culpa, por lo que se puso a sí misma en confinamiento, lo que al mismo tiempo dejó al trono sin protección, comenzando una terrible guerra por el poder. Ahora, el dragón blanco le pregunta a su discípulo qué opina sobre este caso. El joven maestro utiliza la inspección de Ki y luego de revisarlo, afirma que es posible salvar su pierna. Alterados, los miembros de la clínica Guayu responden que eso es una estupidez y le advierten a la señorita Hu que ellos están intentando engañarla. Ignorando sus advertencias, ella le pregunta al joven maestro si de verdad puede lograrlo, a lo cual responde que no puede garantizarlo completamente, pero que es posible. El dragón blanco respalda las palabras de su alumno y recalca que no hay ninguna clínica en este mundo que podría atreverse a intentar engañar a un Guanya. De todas maneras, la decisión recae en sus manos. Si le cortan la pierna, está garantizada su supervivencia, pero nunca más va a poder bailar. Luego de escuchar las sinceras súplicas de su esposo, la señorita Hu decide aceptar el tratamiento. De inmediato, los miembros de la clínica preparan todas las cosas necesarias y dan comienzo a la cirugía. Lo primero que hace es utilizar la acupuntura para inducir la anestesia, y aquí se percata de que las arterias y nervios de la pierna no sufrieron tantos daños como parecía. El paciente realmente tuvo mucha suerte. Ahora que la anestesia finalmente hizo efecto, es momento de comenzar la cirugía. Para ello, limpian cuidadosamente la zona y luego la abren para poder quitar el tejido muerto y dañado de la herida. En este momento, pasa algo bastante impresionante, y es que Yonho, por iniciativa propia, decide secar el sudor de la frente de nuestro prota, justo como lo hacen los enfermeros de la época moderna.
lo cual demuestra que es una persona muy ingeniosa. Después de limpiar la herida, Jin le pide a su maestro que lo ayude con la fijación externa temporal, que consiste en estabilizar el cuerpo del paciente con estos pines. Con una destreza increíble, el maestro clava los pines de metal como si estuviera apuñalando tofu. La cirugía estaba saliendo a la perfección, pero justo en ese momento, algo inesperado sucede. De repente, el paciente comenzó a convulsionar. Las convulsiones eran tan fuertes que Jong-ho no tuvo más alternativa que utilizar una extraña técnica, donde liberó múltiples sombras de su cuerpo que atraparon al paciente con mucha fuerza. Nuestro protagonista estaba atónito. Algo como esto no debería suceder. Por más que pensaba en las posibles causas, no podía encontrar una que tuviera sentido, por lo que no tenía ni idea de qué hacer. Aquí es donde el maestro demuestra por qué es el maestro, y le explica que lo que está viviendo es una enfermedad que solo existe en el mundo del Murim, así que es natural que no la conozca. De esta manera, el dragón blanco toma cargo de la situación y con una enorme aguja atraviesa su estómago. Ahora, le ordena a su discípulo que abra el estómago y lo que se encuentra dentro lo deja sin palabras. Un enorme parásito que se estaba alimentando de sus órganos. Nuevamente, el dragón blanco utiliza la aguja y atrapa al maldito parásito. Lo que acaban de ver es un parásito llamado Go. La persona que tiene este parásito en su interior debe tomar medicina cada 10 o 20 días. Por lo contrario, comenzará a crecer en su cuerpo. Este parásito es una versión inferior a la que utilizan en el clan demonio y es utilizado principalmente por algunas ramas del clan Hao cuando liberan a un espía. Así es, el querido esposo de la señorita Hu es en realidad un espía. Luego de detener las convulsiones, el joven maestro pudo cerrar las heridas y terminar la cirugía con éxito. Sin embargo, ahora había otro gran problema. Tiene que contarle a la Guanya la verdad sobre su esposo. Otra cosa que descubrimos sobre este parásito es que se alimenta del ki interno de su huésped, lo que lo hace prácticamente indetectable si se revisan las venas del paciente. Además, viendo el tamaño y el color de este parásito, el dragón blanco puede determinar que ha estado dentro del cuerpo por mucho tiempo, probablemente desde que era un niño. Lo que más llama la atención de nuestro prota es cuando su maestro explica que si el huésped no llega a tomar las medicinas, se vuelve anoréxico, dándole a entender que durante la novela no murió realmente por hambre, sino por anorexia. Al rato, Jurang-shon finalmente despierta, pero antes de que pudiera alegrarse por el resultado exitoso de su cirugía, nuestro protagonista le da la impactante noticia de que habían encontrado el parásito que estaba en su cuerpo. Al saber que habían descubierto su verdadera identidad, Jurang-shon no lo pensó ni 2 segundos y trató de suicidarse, arrancándose su propia lengua. Pero afortunadamente, el joven maestro pudo reaccionar a tiempo y lo detuvo, ya que sería una total mierda que luego de todo lo que tuvo que hacer para salvar su pierna, ahora simplemente se suicide. Luego de un rato, por fin logra calmarlo, al pedirle que por favor piense en los sentimientos de su esposa, pues ¿qué pensaría ella si simplemente se suicida? Al darse cuenta de que nuestro protagonista no busca hacerle daño, y por el contrario, lo quiere ayudar, le cuenta toda su verdadera historia. Efectivamente, él pertenecía al clan Hao, pero ya no estaba trabajando para ellos. Él buscó durante mucho tiempo, hasta que finalmente pudo encontrar un remedio secreto que supuestamente podía matar al parásito en su interior. Desde ese día, él creyó que era una persona libre y que por fin iba a poder escapar de su clan, pero tiempo después, el parásito regresó. Nuestro muchacho cree totalmente en su historia y de hecho aprovecha para preguntarle si realmente su caída del caballo fue un accidente, pues desde un principio nuestro prota ha tenido las sospechas de que esto no fue un accidente, sino un intento de asesinato. Y efectivamente, había muchas cosas que aún no le había contado, y como Jin se ganó su confianza, decide contarle absolutamente todo. Luego de conversar toda la noche, nuestro prota logra convencerlo de confesarle todo a su esposa y rogar por el perdón. Sin embargo, al día siguiente, cuando el joven maestro le contó a Guanya toda la verdad, y ella miró a su esposo para preguntarle si todo eso era cierto, él se levanta y con una mirada seria le dice que no. Furiosa, la señorita Hu también se levanta, mientras que Jin no entiende qué diablos está pasando. Jurang-shon procede a contarle a su esposa que él ha estado trabajando como un espía, y aunque es desafortunado que lo hayan descubierto de esta forma, no tiene arrepentimientos, pues cumplió con su propósito y vendió un montón de información sobre ella. Nuevamente, el joven maestro intenta ayudarlo, diciendo que debe estar confundido por los medicamentos, pero ella no le permite seguir hablando, y en cambio se dirige directamente a su esposo para preguntarle si acaso sus sentimientos y todo el tiempo que pasaron juntos fue una mentira, ante lo cual responde que lo siente mucho por haber engañado sus sentimientos, pero la verdad es que él nunca la ha amado, y todo este tiempo ha tenido que sufrir un infierno por tener que estar junto a alguien que odia por completo. Estas palabras golpean como un trueno a la señorita Hu, mientras que Jurang-shon nos deja ver sus verdaderos sentimientos. Les explico, a pesar de que trabajaba como un espía, a él nunca le ha gustado engañar a la gente, por lo que había muchas veces que no podía conseguir la medicina del clan Hao y tenía que sufrir un inmenso dolor
y hambre. Esta clase de dolor es de verdad insoportable, por lo que al final no tenía más opción que vender la información al clan, a cambio de extender su vida otros 10 días más. Él tuvo que engañar al amor de su vida para poder curar el dolor, y como ha cometido un pecado imperdonable, ahora quiere que ella se olvide de él y busque una mejor persona. La señorita Hu tenía el corazón roto y sus guardias estaban llenos de ira. Sin embargo, Yu Ranxiong sabe que ella no sería capaz de matarlo, por lo que decide sacar un arma oculta e intenta atacarla, de tal forma que no tengan más opción los guardias que asesinarlo. Pero lo que él no esperaba es que la señorita Hu detendría a los guardias y recibiría su ataque de frente. La señorita Hu recibió un corte letal en la espalda por parte de los guardias y una puñalada en el frente por parte de su esposo. Yu Ranxiong comienza a llorar y a gritar como loco. Esto no es lo que él quería que pasara, él solo quería pagar por sus pecados, pero a pesar de todo, ella le brinda consuelo al echarse a sí misma la culpa, pidiéndole perdón por no haberse dado cuenta del odio que él sentía hacia ella, y ahora le dice que por fin va a ser libre. A partir de ahora, nadie va a poder controlar sus acciones, y por último, le agradece por haberse quedado con alguien que odiaba todo este tiempo. Yu Ranxiong toma a su esposa en sus brazos y comienza a gritar como un loco. Por su culpa, su esposa iba a morir. Los doctores por fin se acuerdan que no están en una telenovela y salen corriendo para tratar a la paciente. Aquí sucede lo más gracioso de todo, y es que en realidad, la Guangya no tenía ninguna herida grave. Así es, ella había planeado todo esto de antemano. Le ordenó a uno de sus guardias que la golpeara ligeramente por la espalda, y en cuanto al golpe de su esposo, ella se encargó de que no golpeara ningún punto vital. Todo esto era solamente un engaño, para poder sacar los verdaderos sentimientos de su amado. Y precisamente aquí se revela el por qué el dragón blanco se demoró tanto en actuar, y es que al ser un doctor divino, él se dio cuenta de lo que estaba pasando de inmediato, y sabía que solamente era un engaño. Ahora, le pide el favor a los doctores de que la venden para que parezca una herida grave. Nuestro prota se pone manos a la obra y le dice que se encuentra muy aliviado de que todo haya sido una actuación. Para ella, esto era bastante curioso, pues esperaba que él estuviera molesto por haberlo engañado, pero Jin le responde que no, ya que para él lo más importante es la seguridad de las personas. Ella queda gratamente sorprendida y le confiesa que ha pasado mucho tiempo desde que conoció a un niño como él. En su mente, podemos ver que tiene muy buena estima a nuestro protagonista, creyendo que es una persona increíble para su edad, y lo más impresionante es que al ser tan joven, significa que su verdadero potencial es infinito. Así que ahora tenía la idea de tomarlo para su equipo, pero el dragón blanco de alguna forma pudo leer sus pensamientos y le responde que no lo va a permitir. Ella le pregunta que cómo putas puede saber lo que está pensando, pero él solo responde con una sonrisa que de todas formas no va a suceder. Aún así, ella quiere intentarlo, así que le pregunta directamente al joven maestro si le interesaría recibir una posición donde podría obtener honor y dinero. Pero Jin le responde con otra pregunta. ¿Acaso podrá convertirse en el mejor doctor del Murim si acepta su oferta? Ya que su único sueño es convertirse en el mejor doctor del mundo y curar a su maestro. Esto solo hace que ella tenga aún más ganas de quedárselo, pero como sabe que no lo va a conseguir, solamente le expresa al dragón blanco la gran cantidad de celos que siente hacia él, pues a ella también le gustaría conseguir un discípulo tan bueno. Ahora que se encuentran en confianza, Jin decide preguntarle por qué motivo ama tanto a su esposo, pues cree que hay una razón bastante profunda por la que decidió llegar tan lejos, a pesar de que es un espía, pero en realidad no. Ella simplemente se enamoró de él por su atractivo físico. Ahora, justo como lo había planeado, su esposo entra a la habitación muy preocupado y corre a abrazarla para pedirle perdón y prometerle que nunca más la va a abandonar. Los doctores deciden brindarles un tiempo a solas, pero antes de irse, ella les pide una paloma mensajera, pues tenía que enviar 2 mensajes con urgencia. El primero es que si alguien se atreve a molestar a su querido Renrang, ella va a bañarlo con su propia sangre. Y el segundo es una carta dirigida a la clínica Guayo, pues si hubiera escuchado sus consejos, su esposo habría perdido su pierna, por lo que ha decidido que ya no trabajará con ellos y en cambio va a afiliarse con la clínica del dragón blanco. Esta decisión es demasiado importante, pues el hecho de que la señorita Hu haya ordenado quitar todo apoyo que la clínica Guayo ha estado recibiendo de ella y haya decidido dárselo a la clínica del dragón blanco, no solo ha hecho temblar el mundo del Murim, sino también la arena política del Palacio Imperial, provocando que el futuro que nuestro protagonista conoce haya comenzado a cambiar. Aunque claramente, esto él aún no lo sabe. Luego de lidiar con el gran problema que había en la clínica, Jin regresa para seguir ayudando a la anciana, pero al mismo tiempo aparece su maestro, quien le pide a la anciana que por favor deje de jugar con su discípulo. Ella comienza a reírse de una forma tétrica y finalmente nos deja conocer su verdadera apariencia. Ella es la maestra de la clínica de la Deidad Oscura, una de las 3 grandes clínicas, y al mismo tiempo, uno de los 2 demonios de los 10 mayores expertos del Murim. Esta historia
no para de ponerse buena, y lo que sigue de aquí en adelante es igual de épico y emocionante, pero este video ya se hizo demasiado largo, así que si ustedes quieren saber cómo es que continúa esta historia, lo único que tienen que hacer es cumplir la meta de 20.000 likes. Una vez que lo logren, les prometo que traeré la parte 3 lo más pronto posible. Mientras tanto, los invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros otros videos, que por cierto, si aún no los han visto, los invito a que les echen un vistazo. Últimamente, hemos resumido historias increíbles, como la del retorno de un jugador o la de Nigromante en solitario, las cuales estoy seguro de que les van a encantar. Por último, antes de terminar, aprovecho para dar las gracias y enviar un saludo muy especial a los miembros del canal que se suscribieron con el botón azul que está al lado del botón rojo. Sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.